Una vez más agradecemos a Dios por tener este privilegio de reunirnos a la distancia, pero en un mismo espíritu, a través de las plataformas digitales de nuestra iglesia. Hoy Nicole Medina nos traerá las noticias de los campos misioneros, mientras que el repaso de la lección estará a cargo del matrimonio Paredes Duverne y la historia de los niños nos las traerá Gonzalo Costa. Queremos recordarles que este programa es transmitido mediante el canal YouTube de nuestra iglesia, como así también a través de nuestro Facebook Live y Twitter. Pidamos la presencia de nuestro Dios. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, te damos por tus bendiciones, por tu protección y compañía durante la semana que terminó, y porque estamos seguros que tú estás con nosotros en cada momento. Gracias, Padre amado, porque nos das la oportunidad nuevamente de estar reunidos como iglesia, como amigos, como hermanos a través de este programa. Queremos pedir que tú te quedes con nosotros, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro y en cada uno de los hogares, en cada una de las personas que esta mañana van a escuchar tu palabra. Bendice al predicador, al pastor de esta mañana. Padre amado, quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora con mucho entusiasmo, cantemos estas inspiradoras melodías. Con
Buenos días, hermanos. El relato misionero de esta mañana se trata acerca de un joven llamado Wilbur, el cual un día iba hacia un matrimonio en un bus y se encontró casualmente con su primo que no veía hace más de 30 años. En el trayecto, de pronto lo llamó su esposa, la cual le preguntó que cómo estaba, cómo iba el viaje, que dónde iban, qué sé yo. Y Wilbur le responde: bien, aquí vamos súper bien, me encontré con mi primo, vamos bien hasta el momento, gracias a Dios. Es ahí donde Walter, que era el primo de Wilbur, le pregunta: oye Wilbur, escuché que dijiste gracias a Dios, ¿tú eres creyente, eres cristiano? ¿A qué religión asistes? Entonces Wilbur le dijo: sí, soy cristiano, voy a una iglesia desde muy pequeño los días domingo, pero la verdad es que estoy muy decepcionado ya de la iglesia porque encuentro que ya todo es muy pagano. Entonces, para Walter fue un poco impresionante escuchar eso y le dijo que siguiera buscando a Dios, que quizás él no estaba en la iglesia correcta. A Wilbur le llamó mucho esto la atención y es ahí donde Wilbur empezó a ir a distintas iglesias todos los sábados y domingos, como que quería buscar el camino correcto. Y un día decidió no ir más a la iglesia y le dijo a su esposa Nancy que él ya estaba decidido a dejar de ir a la iglesia los días domingos. Su esposa Nancy se sorprendió con esta noticia y un poco confundida llamó a sus familiares y amigos para que pudiesen convencer a Wilbur de que no dejara de ir a la iglesia los días domingos. Pero Wilbur ya estaba totalmente decidido a no ir más los domingos. Es así como un día iba caminando hacia un almacén a comprar el almuerzo y de pronto escuchó una voz que le susurraba: llama a tu primo. Él ignoró esta voz y siguió caminando y de pronto de nuevo escuchó: llama a tu primo. Entonces él sintió como esa necesidad de llamar a su primo, lo llamó por teléfono, empezaron a hablar de la vida, qué sé yo, y Walter le pregunta que cómo estaba, que cómo iban las cosas con su esposa, y ahí Wilbur le dice que las cosas no iban tan bien, que habían tenido algunas discusiones porque él ya no quería ir más a la iglesia los domingos. Y ahí él le pregunta que a qué iglesia iba él, y Walter le respondió que iba a la iglesia adventista del séptimo día. Ahí Wilbur le nació este interés por conocer esta iglesia, así que le pidió que le hiciera cursos bíblicos para poder ir a esta iglesia. Es así como en esa semana, 3 días, se juntaron para que Walter, su primo, le hiciera estos cursos bíblicos y el sábado poder ir juntos a la iglesia. El día sábado fueron a la iglesia y a Wilbur le fascinó la escuela sabática, los temas que habían planteado ese día sábado. Así que invitó a su esposa a la iglesia, pero su esposa no quiso ir. Y un día en esta iglesia adventista hicieron un curso acerca de medicina. Entonces él dijo: a mi esposa le gusta esto de la medicina, la voy a invitar a ver qué le parece. La invitó a ese programa especial que se iba a realizar ese día sábado. Y a Nancy sí le llamó la atención y lo quiso acompañar. Fueron juntos ese día sábado. A Nancy también le gustó bastante como todos los temas que planteaban. Hablaban acerca de la comida, era distinta, no consumían carne de cerdo. Eso también le llamó mucho la atención a ella. Es así como ella empezó a notar estos cambios constantes en Wilbur. Su esposo ya no consumía alcohol, ya no fumaba, prefería la comida más vegetariana. Así que entonces ella le dijo: mira, sabes que yo no te quiero acompañar a la iglesia, pero si quieres puedes llevar a nuestro hijo. Así que empezó Wilbur a llevar a su hijo pequeño todos los sábados a la iglesia. Y su hijo, cada vez que iba a la iglesia, llegaba fascinado a contarle la historia que le habían contado en la escuela sabática infantil a su mamá. Y a ella también le empezó como a nacer esto de querer conocer más acerca de esa iglesia. Un día Wilbur le dijo a Nancy que si lo quería acompañar, lo intentó de nuevo. Y es así cuando Nancy decide
tomar estos cursos bíblicos y asistir a la iglesia adventista. Empezaron a ir juntos a la iglesia y es ahí donde Nancy ya decidió dejar de trabajar los días sábados. Actualmente los dos trabajan en la obra misionera y se dedican a trabajar en la clínica adventista del sur de la India. Dentro del estudio del arca, uno de los temas que se ha estudiado y se ha hecho sido controversia es sobre el tamaño del arca, porque el arca es un arca de madera y las arcas de madera tienen algunas dificultades, los buques de madera, digamos, tienen dificultades en cuanto a que cuando son demasiado largos se producen demasiados movimientos entre sus componentes y eso permite que entre agua dentro del buque y por lo tanto se puede hundir. Les estoy mostrando un cuadro donde comparamos el tamaño del arca, que es bastante grande, con el Titanic, que más o menos era un poco más grande que la mitad del Titanic, o comparado con el Queen Mary II, también casi le llega a la mitad. ¿Cuál es el problema acá en el diseño? Cuando los buques se fabrican, se tienen que hacer técnicas especiales para que no se filtre esa agua entre medio. Una de las cosas que se usa mucho es usar calafateo. Estoy hablando de buques de madera, no buques modernos. Los buques de madera se les calafateaba, y ese calafateo es calafateo de pino, de una brea de pino, no es brea de petróleo. O sea, cuando a veces algunos argumentan de que cómo se pudo usar brea de petróleo si todavía el diluvio no producía el petróleo, bueno, era brea de pino, el pino existía antes del diluvio. Y esa brea tiene una gran dureza, una vez que ya se pone en su lugar, se endurece pero fantásticamente y realmente sella muy bien. Siempre pensemos de que el diseño del arca la hizo Dios, y solamente Noé fue su constructor. O sea, él no tuvo que inventar la ingeniería naval per se, sino que él ya se le indicó cómo hacerlo. El Wyoming era un buque que construyeron los ingleses. Y esto se salió en un argumento, en un debate entre creación y evolución entre Bill Nye, que se conoce como el hombre ciencia en Estados Unidos, y Ken Ham, que es el presidente de Answers in Genesis, que es un ministerio de creación. Y dentro del debate dijo Bill Nye que cómo se construyó el Wyoming. Dijo, el Wyoming era el buque más grande que habían hecho los ingleses de madera, y los ingleses tienen gran práctica en buques de madera y ellos pudieron hacer los mejores buques del mundo de madera, y sin embargo ese buque salió de su astillero y se hundió. Y todos nos quedamos así un poco con el tremendo signo de interrogación, se hundió. Y lo que pasa es que lo que sucede siempre, el enemigo de las almas usa siempre esta técnica de usar verdad, pero usar mentira mezclada, cosa de que parezca verdad. Y aquí era exactamente eso, porque el Wyoming efectivamente salió a navegar, pero salió a navegar y navegó 17 años transportando carbón dentro de puertos de Inglaterra. Y después efectivamente se hundió en un gran temporal. Así que sí, efectivamente ingresó agua, fallaron todas sus técnicas navales, pero fueron 17 años. ¿Cuánto tiempo necesitábamos el arca? Solamente 1 año y 17 días. Por lo tanto, el argumento no era válido. El arca perfectamente, con la ingeniería de Dios y con toda la impermeabilización que se le hizo y todas las protecciones que tenían dispuestas, perfectamente pudo sobrevivir todo ese tiempo con sus animales y la familia de Noé. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva lección de Escuela Sabática. Estamos contentos y agradecidos de tomar esta lección, la número 7,
Nosotros somos la familia Paredes de Auvernia, mi esposa se llama Janet, yo Mario, y le damos un gran abrazo en este lindo sábado que el Señor nos ha regalado. Para comenzar, en esta mañana, entonces, le pediré a mi esposo que oremos para empezar a tomar la lección. ¿Puedes orar, por favor? Oremos hermanos. Señor amado, te damos gracias esta mañana de sábado por la bendición que nos das de juntarnos para encontrarnos contigo y repasar el estudio de la semana. Queremos rogar que tú nos guíes con tu espíritu y nos ayudes para comprender, para entender y también para tomar sabias decisiones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como es conocido por todos ustedes, estamos estudiando de la educación. Y hoy día estamos estudiando la lección número 7, la cual lleva por título, dice la adoración en la educación. Mira, fíjate que tenemos un versículo de memoria. ¿Tú lo podrías leer, por favor? Por supuesto. Está ahí en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29, y dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Maravilloso versículo. Miren, fíjense en esa parte donde dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Bueno, lo primero que deberíamos averiguar o investigar dentro de todo esto es qué es lo que significa la adoración, porque si tenemos que analizar la adoración en relación a la educación, vamos a analizar primero el término de adoración. Yo lo busqué en la Real Academia Española y encontré varias definiciones, algunas que se aplican más fácilmente y otras no tanto, pero las voy a revisar a continuación. Mira, la primera dice, gustar de algo extremadamente. ¿Te ha gustado algo extremadamente? Sí, por ejemplo, algunas cosas ricas de comida. Mira, ¿viste? Dice, tener puesta la estima o veneración en una persona o en una cosa. Otra cosa, mira, dice, reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Y finalmente, amar con extremo. El problema de todo esto, que solamente en una de ellas, por lo menos en estas definiciones, se nombra a algo superior o a un Dios. Por lo tanto, nuestra adoración puede ser estar un poco equivocada o tener cosas que no corresponden. Por ejemplo, podríamos tener una adoración en forma equivocada, ¿cierto? ¿Te acuerdas de algún momento en el que fue la adoración en forma equivocada? A ver, déjame recordar algún momento de... bueno, en el principio, en el Génesis, hay un caso de dos hermanos que uno tuvo una adoración correcta y otro incorrecta, ¿sí? Claro, y uno fue aprobado por Dios y el otro no, porque Dios había dicho la forma correcta de hacerlo. Pero sabes también que hay una actitud correcta en la adoración. Podemos ver eso, lo vamos a revisar. Aquí en nuestras Biblias, ustedes lo pueden encontrar en Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Es un problema de actitud. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¡Ay, qué triste este versículo! Nosotros podemos pensar o creer que estamos adorando a Dios de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Vamos a ver a través del estudio, del repaso de la semana, que hay componentes importantes de considerar para entender lo que es la correcta adoración. Fíjate que en la antigüedad existía, por ejemplo, adoración al sol. Otros pueblos adoraban básicamente la tierra. Otros, fíjate, las pirámides de Egipto. Pero eso era en la antigüedad. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Tú sabes a veces qué es lo que adoramos nosotros? Bueno, sí, de alguna manera, tomándonos de lo que tú comentaste al principio, que nuestro respeto va hacia alguna cosa o hacia alguna persona o un ser, sí, podríamos decir que hoy día hay algún tipo de adoración, por ejemplo, el adorar el dinero, el éxito, ¿cierto? La fama, o a personajes famosos de la televisión, por ejemplo, o del cine, o de la música. Claro, o también podríamos decir que hay algunas personas también que tienen como adoración las redes sociales, incluso publican todo en las redes sociales porque quieren ser conocidos y quieren ser admirados o adorados por otras personas también. Fíjate tú que también podemos analizar del punto de vista en los componentes de la adoración. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, muy interesante, ¿no? Porque hasta el momento hemos dado algunas opiniones, ¿no es cierto? Hemos hecho referencia a algunos versículos bíblicos o libros específicamente, pero quiero invitarlos para iniciar, para adentrarnos ya en el repaso de la lección,
que me acompañen y busquen ustedes en sus Biblias el libro de Juan, capítulo 4, versos 22 al 24, para poder entender si es que la adoración tiene algún componente esencial y que es necesario para que sea una adoración verdadera. Vamos a leer. Dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Y qué significa este versículo para la vida práctica de nosotros hoy? Bueno, es muy interesante, Janet, porque en realidad en estos textos que hemos leído nos damos cuenta de que Jesús nos está diciendo de que hay dos componentes esenciales en la adoración y que son adorar en espíritu y en verdad. Y es muy interesante porque dice que estos son parte de los adoradores verdaderos y que Dios anda buscando tales adoradores. Por tanto, esto debiera abrir nuestros ojos y nuestros oídos para poner atención. Ahora lo interesante es que podamos pensar a qué se refiere cuando dice en espíritu y en verdad. Efectivamente. ¿Cierto? Sí. Bueno, el folleto de la lección de la semana nos decía que cuando en este texto dice de adorar en espíritu, se refiere específicamente a el corazón del adorador. Es decir, que haya amor por Dios. Pero ese amor surge no de un corazón, ¿no es cierto?, de piedra, sino de un corazón de carne. Por tanto, podríamos decir así, que representa la experiencia personal, esa regeneración que el Espíritu Santo pone en el corazón. Fíjate que... Perdón, ¿sí? ¿podría ser, por ejemplo, ese corazón nuevo que pone el Señor en nosotros cuando nosotros lo conocemos? Fíjate que si vamos un poquito más atrás, en Juan, en el capítulo 3, Jesús tiene una entrevista con un hombre llamado Nicodemo, y ahí él le habla de que para ser salvo hay que nacer de nuevo, y nacer del Espíritu. Y eso es lo que de alguna manera está plasmando aquí. Es decir, cuando dicen el Espíritu se refiere que en nuestro corazón, cuando tenemos un nacimiento nuevo a través del Espíritu Santo, el Señor cambia nuestro corazón y ese corazón es capaz de amar al Señor y entregarle todo nuestro respeto, nuestro amor, nuestra consideración y nuestra obediencia al Señor. Así que eso es muy interesante. Pero no nos podemos quedar ahí, porque alguien podría decir, entonces esto es cosa de amar a Dios. Todos dicen que aman a Dios. Claro, ¿cierto? porque había un segundo elemento. Pero hay un segundo elemento importante, y es que también hay que adorarlo en verdad. Y en verdad se refiere particularmente a la palabra de Dios. Porque ¿cómo podríamos conocer al Señor si no estudiamos su palabra? ¿Cierto? Necesitamos la palabra de Dios. Y aquí es lo interesante, porque vemos que hay un equilibrio, ¿cierto? Para ser un adorador verdadero, hay que adorar en espíritu y en verdad. Hay que saber correctamente a quién amar, a Dios, pero también hay que creer en Él y conocerlo a través de su palabra. Si solo lo amamos y no lo conocemos a través de su palabra, es una adoración no real, sería como una adoración coja, un adorador no verdadero, ¿cierto? Y al revés también, si alguien dijera, no, yo solamente voy a cumplir, voy a obedecer, sí, dice que hay que hacer esto y yo lo hago, pero yo no amo al Señor, también sería incorrecto. Es decir, tenemos que amarlo y obedecerlo. Tenemos que dirigir nuestro amor, nuestra reverencia hacia Él, pero también tenemos que conocerlo a través de su palabra. Qué interesante y qué maravilloso cuando uno estudia la palabra de Dios, que puede comprender estos principios que son tan importantes. Sí. ¿Te parece que podamos avanzar un poquito más? Por supuesto, sigamos avanzando. Mira, tenemos otra pregunta. En Primera de Crónicas 16, en el versículo del 1 al 36, nosotros podemos encontrar a quién debemos adorar. De hecho, es a Dios, ¿cierto? Pero yo me voy a dedicar específicamente en los versículos del 9 al 12, donde dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a Él, cantad sus salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos de su santo nombre, alegraos el corazón de los que buscan a Jehová, buscan su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas de lo que ha hecho Dios, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Mira, yo traté de hacer un resumen, si tú me ayudas, de por qué debemos adorar a Dios. Y mira, la primera razón que yo encontré era porque Dios es Dios y porque Él es maravilloso con cada uno de nosotros. ¿Tú podrías darme otra razón? Bueno, yo siempre le agradezco al Señor que Él nos cuida y nos protege. Así que le entregamos nuestra confianza a Él.
¿Ok? Fíjate también que nosotros deberíamos agradecer y adorar a Dios porque somos su creación. Y como tales, también me uno a lo que tú dices, Él nos cuida. Dice que ni un pajarito se cae sin que Él sepa, o nuestros cabellos están todos contados. Pero imagínate el cuidado permanente y constante que Él tiene de cada uno de nosotros. Incluso cada mañana cuando despertamos es un milagro del Señor que podamos tener cada día un despertar en su amor, en su misericordia, que Él nos prolonga su misericordia cada día. Así es, y eso lo podríamos resumir porque Él nos hace existir cada día. Y finalmente, porque una de las más grandes razones por las cuales podríamos adorar a nuestro Señor es porque Él es nuestro Salvador y básicamente ha hecho todo por nosotros. Amén. Es así. Bien, ¿tú nos puedes contar alguna historia que tú te conozcas que tenga relación con la adoración? Bueno, adentrándonos un poquito más en el repaso de la lección, también nos damos cuenta que este tema de la adoración es un tema muy importante, porque no solamente en el pasado, las personas, específicamente, vamos a recrear la historia de Daniel, de los amigos de Daniel, y también yendo hacia el futuro, ¿no es cierto?, hacia lo que está por delante, nos vamos a dar cuenta que la adoración es un asunto de vida o de muerte. Es increíble, pero es cierto. Miren, si ustedes tienen su Biblia, busquen ahí en el capítulo de Daniel, capítulo 3, y van a encontrar el verso 4 y 6. Yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia y lo voy a leer. Bueno, esta es una historia bien conocida y se refiere específicamente cuando tenían que adorar a la estatua de oro de Nabucodonosor. Exactamente, dice así. Y el pregonero anunciaba en voz: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiente. O sea, esto era un asunto de vida o de muerte. No era fácil la decisión. No era fácil. Por cosa de tiempo no podemos seguir leyendo, pero ustedes saben que esta historia ocurrió un hecho milagroso, porque estos jovencitos, a pesar que era un asunto de vida o de muerte, presentar adoración a esa estatua, ellos se mantuvieron fieles y firmes al Señor. Y no se postraron. Incluso el rey les dio otra oportunidad más. Dijo, a lo mejor no escucharon bien, pero ellos habían escuchado. Y no se arrodillaron delante de la estatua. Y estuvieron incluso dispuestos a entregar su vida, si es que a lo mejor el Señor no les protegía. Pero esta historia termina maravillosamente hermosa porque el Señor los protegió. Y el mismo Señor Jesús estuvo con ellos en el horno de fuego y de allí salieron sin siquiera olor a quemado. Maravillosa historia. Interesante, ¿no? Pero esto que parece que podríamos pensar quizá, pero esto pasó hace muchos años. Pero en el futuro pasará algo semejante. Miren, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Mientras que tú buscas, quizás también podríamos pensar que estos jóvenes fueron instruidos en la adoración y la adoración verdadera. Y a quién tenían que adorar y a quién no y por qué. Sí, ¿cierto? Y eso es una labor que ellos traían desde sus padres, porque acuérdate que ellos estaban como esclavos, ¿cierto? En otro lugar que no era su lugar habitual. Bueno, por ahí en los primeros capítulos dice que ellos propusieron en su corazón ser obedientes al Señor, ¿cierto? Vamos a buscar ahí entonces Apocalipsis 14, del 9 al 11. Mira qué interesante, porque esto va a ocurrir en el futuro. Ya vimos que Daniel ocurrió en el pasado. Y alguien podría pensar, pero es que eso fue en el pasado. Nadie va a matar a nadie porque no adora, ¿no es cierto?, a una estatua. Pero mira lo que dice Apocalipsis 14, del 9 al 11. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en voz alta, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su mano o en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Interesante, ¿no? O sea, seguimos con un problema de adoración. Sí, hay una advertencia, ¿cierto? Hay una advertencia muy interesante, que aquel que reciba esa marca, ¿cierto? O que adore, ¿cierto? Nuevamente aparece esta palabra, adorar,
Y por eso es tan importante a quién adoramos y de la manera en que lo hacemos, ¿cierto? Sí, te encuentro toda la razón, que no es un problema antiguo, es un problema de decisión que tenemos que nosotros tomar en cuenta hoy. ¿Te gustaría agregar algo más o con eso está bien por el momento? Bueno, ahí en ese aspecto quisiera solo rescatar que es un asunto vital, de que es muy importante. Y probablemente, ¿no es cierto?, al final del estudio, cuando apliquemos y concluyamos, me gustaría comentar algún otro poquito más de la importancia que tiene este asunto. Ok, ¿avanzamos entonces? Avancemos. Bien, fíjate que también podríamos establecer alguna relación entre la adoración y la educación. Y para ello vamos a leer en Salmos 78, del versículo del 1 al 17. Pero yo solo elegí estos 4 versículos que comienzan en el número 5 y que dice así. Él estableció testimonios en Jacob y le puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán, le cuenten a sus hijos. El versículo dice, el 7 dice así, a fin de que pongan a su Dios su confianza, y que no se olviden de las obras hechas por Dios, y que guarden sus mandamientos, y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Qué interesante, o sea, educar a las generaciones, ¿cierto?, en el conocimiento y en la adoración a Dios es vital, ¿cierto? Fíjate que escuchaba un comentario muy interesante que decía en cuanto a la importancia de esto, porque decía que generalmente la adoración está unida al servicio. Es decir, queramos o no, terminamos sirviendo al que adoramos. Por tanto, si nuestra adoración está mal puesta, no en Dios, en cualquier otra cosa que no sea Dios, lo más probable es que terminemos sirviendo a otros, ¿cierto? No solamente adorando, sino que sirviendo, haciendo cosas para ese otro Dios que a veces, lamentablemente, podemos estar adorando, equivocadamente. Oh, qué terrible. Por eso es la importancia del estudio de esta semana. Mira, ¿te parece si vamos concluyendo en esta ocasión? Y podríamos decir algunos puntos importantes de esta lección que no deberíamos olvidar. El primero, deberíamos adorar exclusivamente a Dios. ¿Te parece ese versículo que uno no puede servir a dos señores? Absolutamente. Por lo tanto, por eso a mí me gusta esta palabra que yo puse, exclusivamente a Dios. El Señor quiere nuestro corazón, quiere nuestra adoración, quiere nuestra mente, quiere nuestros actos y, como decía Mario, quiere nuestro servicio. ¿Qué te parece si concluimos con el siguiente punto? Bueno, nos hemos dado cuenta a través también del estudio de la lección de esta semana, de que para que nuestra adoración sea correcta, debe ser en espíritu y en verdad. Y comentamos, ¿no es cierto?, que deben ser de un corazón regenerado, amar a Dios, obedecerlo y conocerlo a través de su palabra. Fíjate también que podemos concluir otro punto, el número 3, el que es imprescindible enseñar la verdadera adoración, ya sea a las nuevas generaciones o a las personas, a nuestros amigos que están conociendo del Señor, para que realmente ellos también puedan aprender a adorar. ¿Sabes otra cosa interesante que tiene que ver también con este aspecto de la adoración? Y creo que es muy importante rescatar, y que la lección de la semana nos decía, es que debemos examinar nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Sí. Y a veces no nos damos cuenta y a lo mejor podemos estar adorando a un Dios extraño. Y fíjate que mira lo que dice Deuteronomio capítulo 11, verso 16. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Esto es muy interesante porque lo que te comentaba de que hay una relación entre servir y adorar. Ahora, la adoración muchas veces tiene una forma externa, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en la Biblia mucho dice que se postran, alaban, pero si bien es cierto, esas son formas. Aquí aprendimos a través del estudio de la lección que si bien es cierto, tienen importancia, pero lo más importante es, ¿no es cierto?, que la adoración sea en espíritu y en verdad, es decir, que nuestro corazón esté puesto en Dios y que nuestra adoración esté cimentada en su palabra. Así, las formas podrán ser modificadas, ¿no es cierto?, a través de la verdad de Dios. Y así no nos vamos a extraviar en el camino correcto. Y otra cosa que creo importante, amorcito, es que yo creo que aquí, en ese examen que tenemos que hacernos, tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Porque el corazón es engañoso. Y muchas veces nosotros vemos el mal en los demás, pero no vemos el mal en nosotros. Así es. Así que yo creo que es muy valioso eso,
de que con la ayuda del Espíritu Santo podamos reflexionar en nuestra experiencia. Y pienso, he estado meditando esta semana, reflexionando, de que una forma que nos podemos dar cuenta, si es que estamos adorando a Dios, si estamos siendo obedientes a Él, estamos realmente siguiendo su palabra y conociéndolo, es por nuestros frutos. Porque si nos damos cuenta de que aún, ¿no es cierto?, somos desobedientes, somos contumaces, no queremos obedecer, entonces nos podemos dar cuenta de que hay algo mal en nuestro caminar. Pero si vemos que en nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón es amar a Dios, es obedecerlo, y que cuando nos equivocamos nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, entonces vamos bien encaminados. Ese es el camino correcto. Exactamente. Entonces podríamos concluir que la adoración correcta es a nuestro gran y único Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Y la importancia también en el futuro de educar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, ¿cierto? Así es. ¿Qué te parece si para terminar esta bendecida escuela sabática oramos? Perfecto. ¿Ya? ¿Puedes orar tú? Claro. Amado Señor, le agradecemos el privilegio de haber estudiado su palabra. Señor, por favor, revisa nuestro corazón. Amén. Danos a conocer la verdad, Señor, de nuestra situación. Y en forma especial, Señor, ayúdanos a adorarte como tú deseas, en espíritu y en verdad, y de la forma correcta y de la manera que usted desea. Le rogamos una gran bendición para todos los alumnos de escuela sabática a nivel mundial, y en especial para nuestra iglesia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lamentablemente, se acabó la escuela sabática. Pero no te preocupes, porque el próximo sábado también seguiremos estudiando la educación, la lección número 8. Así que dejamos a todos cordialmente invitados para ese evento. Haga planes y júntese nuevamente con nosotros en la escuela sabática. Que tengan un lindo sábado. ¡Feliz sábado! Hola niños, ¿cómo están? Como ven, estoy enfermo. Y la historia de hoy se trata de Jesús, el médico del médico, el que nos puede sanar. Y antes de contar la historia, quiero que leamos un versículo que se encuentra en Mateo 11:28 y que dice así: Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Qué pasa cuando ustedes están enfermos? El papá o la mamá los lleva al médico, ¿cierto? Hoy estoy aquí, en esta sala de hospital, porque estoy enfermo, y vine a buscar la ayuda de un médico. El médico es la persona que puede saber exactamente qué remedio necesito para poder recobrar la salud. Cuando Jesús vivía en la tierra, las personas también lo buscaban cuando se sentían enfermos. ¿Saben algo más importante? Jesús siempre tenía el remedio exacto para cada uno de ellos. Jesús vivía rodeado de personas. A la mayoría le gustaba escuchar sus historias y sus consejos. Se sentían muy bien cuando estaban cerca de Jesús. La noticia de que Jesús sanaba a los enfermos pronto se difundió entre las personas. Algunos ciegos, algunos mudos, algunos paralíticos y algunos leprosos
venían de todas las partes para que Jesús los sanara. Las personas estaban tan felices que le contaban a otros de cómo Jesús tenía una variedad increíble de remedios. Jesús era un gran médico y muy eficiente. Sabía exactamente lo que necesitaba cada persona que iba a él. Algunos necesitaban de un remedio muy especial. Jesús también sabía la dosis exacta de cada remedio. Y a veces tuvo que ser muy firme con las personas y recitar algunos medicamentos que solo ellas mismas podían producir, como por ejemplo grandes dosis de amor al prójimo y dejar de lado la riqueza para seguirlo a él. Todas las personas que iban a Jesús volvían con el remedio exacto, pero eran ellas quienes decidían si usarían el remedio o no. Desde que el virus del pecado entró en nuestro mundo, todos nos enfermamos. El sufrimiento y el dolor pasan a ser parte de nuestra vida. Pero Jesús, el gran médico, tiene el remedio para combatir el virus del pecado y también el coronavirus. La salvación por medio de su muerte en la cruz es el mejor remedio para cada uno de nosotros. Oremos agradeciendo a Jesús y aceptemos la salvación que nos ofrece. Y antes de irnos, quiero compartir con ustedes una sorpresa. Nuestros amigos de multimedia prepararon una linda canción que vamos a cantar ahora todos juntos. Allí, en su casa o en el lugar donde ustedes estén, vamos a cantar este lindo canto. Los quiero ver a todos cantar, porque recuerden que cantar ayuda a mejorar la salud. Hola, soy Kevin. Y yo soy Liz y juntos vamos a cantar una canción especial para los pequeños de la casa. Así que si se la sabe, cante con nosotros. Cristo me ama, esto sé, pues la Biblia dice así: los pequeños son de Él, Él es mi amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Sí, Cristo me ama. Ahora tú. Muy bien. Sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. La Biblia dice así. Chao. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hoy hablaremos acerca del perdón. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto, al libro de Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hace muchos años, el duque de Osuna visitó una galera llena de presos amarrada en el puerto de Barcelona con la intención de perdonar a los prisioneros que merecieran su clemencia. Y al subir al barco, pidió que los prisioneros se pusieran en fila y fue preguntándole a cada uno qué había hecho para perder su libertad. Y uno tras otro los hombres comenzaron a culpar a otros por su infortunio. Nadie reconoció que había hecho algo malo, con la excepción de uno que confesó francamente y dijo: «Señor mío, robé un bolso, fui sorprendido, juzgado, justamente condenado y aquí estoy».
Disimulando su sorpresa, el duque siguió escuchando las coartadas de los otros hombres, y cuando terminó se volvió hacia el hombre que había confesado su crimen y con palabras saturadas de ironía le dijo: «Señor, usted es demasiado malo para quedarse en compañía de todos estos inocentes. No los puedo perdonar porque no han hecho nada malo, pero usted reconoce que ha hecho algo malo. A usted sí lo puedo perdonar. Capitán, por favor, deje libre a este hombre». Si queremos ser libres de condenación, debemos confesar y abandonar nuestros pecados. Tan ciertamente como lo hacemos, Dios nos perdona y nos da la victoria. Por eso pregunto, ¿por qué entonces tantos cristianos que han confesado sus pecados obran como si Dios no los hubiese perdonado? Seguramente no debe ser porque quieren aferrarse a sus pecados. Entonces, si esa no es la razón, lo que ocurre es que de alguna manera no aceptan el perdón de Dios. Te cuento otra historia. En 1829, George Wilson, de Pensilvania, fue sentenciado a la horca por robo a una diligencia y asesinato. Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, lo indultó. Pero por extraño que parezca, Wilson no quiso aceptar el perdón. Insistió en que un perdón no podía hacerlo a menos que se lo aceptara. Y él no lo quería aceptar. Y este extraño rechazo fue considerado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y su presidente, John Marshall, dio la siguiente opinión acerca del caso: un indulto es un trozo de papel cuyo valor depende de su aceptación por la persona implicada. Es difícil suponer que alguien sentenciado a muerte rehúse un indulto, pero si lo hace, este carece de valor. Y George Wilson debe ser ahorcado. Qué trágico es que alguien rehúse un perdón cuando si lo acepta puede seguir viviendo. Pero rehusar el perdón de Dios es más grave todavía. Significa rehusar ser libre de pecado en esta vida y perder la vida eterna. Confesemos nuestros pecados y aceptemos el perdón de Dios, porque es la única manera en que podemos ser salvos y gozar de una paz permanente. En otras palabras, es siempre una mejor manera de vivir. Presa yo estaba en mi vivir y mi pecado me hizo sufrir años perdidos sin felicidad hasta que Cristo oyó mi clamor, me dio
Agradecemos al trío vocal por esta hermosa melodía que nos inspira y nos invita a recordar que el Señor nos ha llamado a ser salvos por su gracia. Quiero invitarlos ahora a prepararnos para el culto divino. En esta ocasión el sermón estará a cargo de un hijo de Ñuñoa. Sí, de nuestra iglesia de Ñuñoa. Un joven que creció en nuestra iglesia y que en su juventud decidió servir al Señor mediante el pastorado. Nos referimos al pastor Stefan Mayer, quien actualmente se desempeña como pastor en Alemania, en la ciudad de Gifhorn, lugar en el que pastorea 2 iglesias. Damos la bienvenida a Stefan y deseamos que el Señor bendiga grandemente su ministerio. Cantemos ahora nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Hermanos de la Iglesia Adventista de Ñuñoa, les saludo cordialmente en este sábado. Para mí realmente es un honor estar aquí a la distancia con ustedes y me gustaría mandarle un saludo a todos los que me conocen y a los que no también. Quizás ustedes se pregunten quién soy yo. Soy Stefan Mayer, el hijo de Walter y Denise. Yo me crié en la iglesia de Ñuñoa, por eso esta iglesia para mí es muy importante. Y ahora, como muchos de ustedes saben, yo estoy en Alemania trabajando como pastor hace más de un año. Y me gustaría mostrarles en el mapa de dónde estoy ahora exactamente. Como pueden ver en el mapa, esta es Europa y Alemania como Deutschland. Yo estoy más o menos en el norte de Alemania, exactamente en la ciudad de Gifhorn, que es una ciudad que está cerca de Wolfsburg, donde hacen los autos Volkswagen. Y bueno, yo tengo aquí 2 iglesias, una que se llama Iglesia de Kestorf y la otra de Gifhorn Mitte. Esa es la imagen de cómo se ven. Y no vine acá para hablar mucho de mí, sino que me gustaría compartir con ustedes la palabra de Dios. Y antes de comenzar, me gustaría comenzar con una oración. No importa dónde estés, cierra los ojos y ora conmigo. Señor, te agradezco por tener la oportunidad de compartir tu palabra con los hermanos de Ñuñoa. Te pido que tú me bendigas, que me des los pensamientos correctos, las palabras correctas para alcanzar los corazones de las personas a la distancia. Amén. Me gustaría empezar leyendo de Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14, a partir del versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel a quien hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
nosotros como adventistas hemos estado predicando este mensaje de los 3 ángeles, como decimos, que en otras palabras es parte del Evangelio, y lo hemos estado haciendo durante años en este mundo. Ahora somos una iglesia mundial con más de 21 millones de miembros. Somos muchos. Y sabemos que este mensaje del Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para que venga el fin, como lo dijo Jesús en Mateo 24:14. Entonces sabemos que lo único que traerá a este mundo a su fin es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Pero espera un momento. Si ya estamos representados en todo el mundo y predicamos este Evangelio en todas partes, y no solo nosotros, sino que hay otros también que han estado predicando el Evangelio, hasta incluso en algunos rincones del mundo donde hay peligro de muerte. Pero, ¿por qué no ha vuelto Jesús? ¿Por qué? Pueden haber muchas razones detrás de esto, pero yo veo aquí 2 razones. El problema está en el mensaje que estamos dando o en el mensajero que trae este mensaje. O el Evangelio no tiene efecto, o nosotros mismos hacemos que este Evangelio sea ineficaz. Y claramente es la segunda posibilidad. Pero ¿hasta qué punto hacemos que nuestro propio mensaje sea ineficaz? Esa es la pregunta de ahora. Antes de seguir, me gustaría mostrarles algo. Te voy a mostrar algunas fotos, algunas imágenes. Y tú en tu casa debes pensar qué tienen estas imágenes en común. Aquí les voy a mostrar, este es el título del mensaje de hoy, autenticidad en la identidad. Y acá están las imágenes. ¿Qué pueden ver ahí? Son zapatos. En la otra tenemos aparatos electrónicos como un iPhone o los audífonos o un lápiz y eso que ahora no sé cómo se llama en español para las mujeres. ¿Qué tienen estas imágenes en común? Las imágenes muestran un producto original y una imitación de este, una imitación falsa del producto original. Y me gustaría contarte una experiencia que viví lamentablemente en Chile cuando estuve colportando en Calama. En el año 2016 colporté en Calama, en el norte de Chile, y hubo un fin de semana donde salimos a Iquique a comprar en un mall. Y entré a una tienda de perfumes y ahí encontré este perfume, que es mi perfume favorito, de Tommy. Cuando lo vi, era como, ese es. Incluso estaba en descuento. Y yo dije, perfecto. Me lo compré y después de un tiempo de uso me di cuenta que el olor solamente duraba un par de minutos y después se iba. Y eso me dejó muy enojado. Cuando me di cuenta de que era falso, me decepcionó mucho. Confié en que si era de esta marca, el contenido también sería como el del original. Pero el contenido estaba diluido con agua. Estos productos falsos pretenden tener una identidad auténtica, pero solo como en una forma de máscara.
porque en realidad estos productos no se corresponden con la marca que tienen. Al final terminé comprando el original y hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué hace que nuestro mensaje sea ineficaz hoy? ¿Qué es lo que hace nuestro mensaje ineficaz? Lo que es que muchos de nosotros no vivimos una identidad auténtica como cristianos y como adventistas. Y en la Biblia hay un mensaje donde Jesús habla de cristianos que tienen el mismo problema que nosotros hoy, que no viven su identidad auténticamente. Y eso lo vemos en el mensaje de Apocalipsis de la Odisea. Les traje un mapa, ahí donde pueden ver. La carta a la iglesia de la Odisea es la última carta que leemos de las 7 iglesias en Apocalipsis. Y como ya sabemos, este mensaje se relaciona con los creyentes que vivirán en los últimos tiempos, o sea, hoy, ahora. Después de la iglesia de la Odisea no viene ninguna otra. Después de esta iglesia es el fin. Y bueno, ¿qué se sabe acerca de la ciudad de la Odisea? En el mapa pueden ver dónde estaba ubicada la Odisea. La flecha roja, ahí está la Odisea, y no solamente de la Odisea, sino que en los puntos gordos también se pueden ver las otras iglesias donde Juan también escribió, y la Odisea está abajo a la derecha. ¿Qué significa la Odisea? La palabra la Odisea, o sea, el nombre la Odisea, significa pueblo o nación del juicio. Interesante, ¿no? Y ellos eran muy famosos por la producción de algodón que ellos tenían. Ese era el principal ingreso de esa ciudad. Tenían una fábrica donde abastecían a todo el imperio romano con tejidos púrpuras. De ahí vemos, por ejemplo, todas las ilustraciones de romanos o en las películas de romanos, todos tienen trajes púrpuras, ¿no? La coloración era efectuada con una mezcla de raíces de plantas rojas y agua. Era algo especial, ya que en esos tiempos no era normal andar con ropas de color, era algo muy caro. Y aparte de esta empresa de algodón que tenían, por así decirlo, tenían también una escuela de medicina. En Hirápolis, que era a 8 kilómetros de la ciudad de la Odisea, lo pueden ver también en el mapa, que está un poco más arriba de la Odisea, se puede leer. Había o hay una fuente de agua caliente. El año 2017 yo estuve allá, de hecho, y me impresioné porque realmente hay agua caliente. Les voy a mostrar unas fotos de donde yo estuve. Eso es la montaña, sacando una foto de arriba para abajo. Y ahí se ven muchos pozones donde hay agua caliente, donde la gente incluso se trata con bueno, no sé de qué está hecho eso, pero con ese barro se lo pone en la piel porque dicen que es bastante bueno para la piel. Entonces era un centro de spa, por así decirlo, al que acudían personas de todo el Imperio Romano, porque incluso pensaban que esa agua caliente tenía un poder divino. Las personas enfermas eran tratadas allí, y ellos también no solamente trataban personas, sino que hacían una especie de ungüento para hacer tratamientos, ungüentos para los ojos. Bueno, entonces tenían las escuelas de medicina y esa empresa de algodón. Y no solamente eso, sino que tenían bancos con mucho oro, bancos ricos. Les traje también un mapa. No creo que lo puedan ver bien
en las casas, pero lo que me importa es que vean esas rutas comerciales que hay en el mapa. Ahí muestran las rutas comerciales romanas, las principales. Y si puedes observar, la Odisea está exactamente entre dos rutas romanas comerciales. Entonces, por eso había mucho comercio que entraba a esta ciudad. Los bancos se enriquecieron en oro debido a la exportación de productos de algodón y pomadas para los ojos. Ellos eran tan ricos de que en el año 60 después de Cristo hubo un terremoto que destruyó completamente la ciudad y ellos decidieron reconstruirla con sus propios recursos y lo lograron sin la ayuda del emperador romano Nerón. Y el Apocalipsis, interesante, es que fue escrito por Juan 30 años después, en el año 95 después de Cristo. Entonces, lo que escribió Juan en esta carta fue muy poco después de ese terremoto. Bueno, sigamos. Les invito ahora a abrir el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Vamos a leer este mensaje a la Odisea, a partir del versículo 14. Leemos lo siguiente. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús se presenta aquí con 3 características. Primero, el Amén, después testigo fiel y el principio de la creación de Dios. Veamos el primero, el Amén. Eso es una característica que siempre es atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 65:16, ahí se puede ver que Dios se presenta como el Dios del Amén, el Dios de la verdad, en otras palabras. Entonces, Jesús dice, lo que viene ahora es exactamente como lo digo y no es diferente. Te voy a traer la verdad, te voy a traer un espejo y te diré la verdad sobre tu condición. Bueno, el Amén. Ahora, el testigo fiel. Jesús es el representante de Dios en esta tierra, el fiel representante de Dios en esta tierra. Jesús representa al Padre aquí. Después, la tercera, el principio de la creación de Dios. Muchos toman este texto para mostrar, mira, aquí dice que Jesús fue creado, porque es el principio de la creación. Pero no, hermanos, no nos dejemos engañar, porque aquí hay una palabra griega que se llama argé, y eso significa origen, o la primera causa, o el soberano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jesús es el origen de la creación de Dios. Él es el que originó todo esto. Él está por encima de toda la creación. Sigamos, entonces, a partir del versículo 15 ahora. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si analizamos la estructura de las cartas a estas iglesias, encontramos lo siguiente. Primero, Jesús se presenta a la iglesia. En este caso, a la iglesia de Apocalipsis, de la Odisea, se presenta como el Amén, el testigo fiel o el origen de la creación. Ahí se presenta. Después de esa presentación de Cristo viene un elogio a esta iglesia. Después del elogio viene una reprensión, que está saliendo mal, y un consejo, y al final una promesa que se le da a esta iglesia. Pero si analizamos, no tengo el tiempo ahora para analizar todas las estructuras del capítulo 3, podríamos hacer un seminario de esto. Pero si vemos la estructura en la carta de la Odisea, vemos que lo interesante es ver que para la iglesia de la Odisea no hay elogios de parte de Cristo.
Él va directo a la reprensión, directo a lo que está yendo mal. ¿Qué está yendo mal? Tu condición, tú eres tibio. Y había algo que la ciudad de Laodicea no tenía, y eso era agua. En la ciudad ellos no tenían agua. El agua que tenían era transportada desde Hierápolis, donde yo fui, le mostré las fotos, a través de acueductos hasta la ciudad. El agua, entonces, que era transportada de Hierápolis, salía caliente, pero cuando llegaba a la ciudad de la Odisea estaba tibia y era inútil. ¿Por qué? Porque no sabía bien cuando se bebía y tampoco podía ser usada con fines medicinales. Jesús les dice que sean fríos o calientes, ¿no? Es interesante ver, disculpen que vengo con el griego, pero el griego muestra mucho las profundidades del texto. Y aquí vemos que en el griego aparece, para la palabra frío, es un frío congelante, un frío refrescante. Y para la palabra caliente es algo caliente hirviendo. Y como ya sabía la gente de la Odisea, eso tenía un efecto curativo. Entonces, ser cálido por Dios significa alguien que arde por Dios y su mensaje. Alguien que por el otro lado es frío, es una persona fría en relación con Dios. No conoce a Dios y no ha tomado una decisión por Dios. Los cristianos de la Odisea no están ni hirviendo por Dios, ni tampoco congelándose en relación a Él. Están tibios. Tibio. ¿Cuál es el problema con ser tibio? El cristiano que está en el medio es un mal representante de Dios y de su evangelio. Hay que decirlo como es. Todo el que es cristiano lleva el nombre de Jesús, lleva esa marca de Jesús, como este perfume de Tommy, que lleva la marca de Tommy. Y por lo tanto lo representa aquí en la tierra. Un creyente que tiene un pie en el mundo y el otro con Dios es lo peor que le puede pasar al mensaje del Evangelio, porque Dios está siendo mal representado. Esto llega al punto que Jesús dice, o bien frío congelante o hirviendo, pero no en la mitad, no tibio. La pregunta ahora que les voy a hacer parece un poco tonta, pero nos va a ayudar a entender un poco el mensaje. ¿Cómo se vuelve un sartén tibio? Cuando se aleja del fuego, si antes estaba caliente, ¿no? Cuando se aleja de la fuente de calor. El mensaje de la Odisea se dirige entonces a cristianos que solían arder por Dios, pero que se han alejado lentamente de esta fuente de calor y ahora son solo por formalidad cristiano. Jesús dice después, te vomitaré de mi boca. Qué manera fuerte de hablar, ¿no? Él quiere separarse de esos cristianos. No quiero identificarme con un cristiano así, dice él, en otras palabras. Es lo mismo que vender estos perfumes, pero diluirlos con agua. Un hecho de estos es en verdad una desgracia para esta marca de Tommy, en este caso. Eso no encaja en absoluto con la identidad de esta marca. Jesús no culpa a esta iglesia por una cierta herejía, o por un pecado, o por la apostasía, como lo ha hecho en las otras iglesias, en Apocalipsis. Pero el mayor problema es el autoengaño de esta iglesia. Simplemente estaban contentos con su condición. Eso lo vemos en el versículo 17. Leamos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
No necesito de nada, dice ahí. Queridos, el Espíritu de Dios no actuará donde no se necesite de Él. Jesús tuvo que mostrarles un espejo a ellos, diciéndole, ok, tú crees que eres rico, pero en verdad eres pobre, ciego y desnudo. Ustedes pretenden ser algo que no son. El no ser auténtico y pretender ser algo que no eres es algo que definitivamente no viene de Dios. En 2 Corintios 11:14 aparece que Satanás también pretende ser un ángel de luz. Satanás mismo usa esto como su estrategia y trata de empaquetar el error con la verdad. Toma la verdad y un poco del error para seducirnos. Ser hipócrita y farisaico es una de las características de las personas de los últimos tiempos también. Vayan conmigo ahora a 2 de Timoteos, perdón, ya se me está saliendo el alemán, 2 de Timoteos, capítulo 3. 2 de Timoteos, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente. ¿Lo encontraste? Bueno. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Versículo 5, entonces, tendrán la apariencia de piedad. Dan una impresión externa de que temen a Dios. Ellos no viven su identidad cristiana auténticamente, en verdad. Queridos, he escuchado muchas cosas en nuestras iglesias que corresponden exactamente a esto. Por ejemplo, no voy a la iglesia porque solo hay hipócritas. Y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esto. O quizás eres tú uno de ellos que ya no viene a la iglesia por exactamente este motivo. Personas que fingen ser algo, pero no lo viven auténticamente en la vida cotidiana. ¿Sabes cuál es una de las consecuencias de este estado de tibieza? Hay personas que notan esto en nosotros y por eso abandonan nuestras iglesias. Y la mayoría de las veces son los jóvenes los que abandonarán las iglesias porque ven cuán hipócritas son algunas personas en la iglesia. Me gustaría mostrarte un estudio que se hizo en Andrews. El estudio se llama ¿Por qué nuestros adolescentes abandonan las iglesias? Es un estudio que se hizo en el año 1985 por 10 años, a través de 10 años, del 85 al 95, y se analizó las personas. Fueron encuestados más de 1.520 jóvenes adventistas. Entonces, de los 1.500, 49% después de estos 10 años ya había dejado la iglesia. 49%, la mitad de los jóvenes ya había dejado la iglesia después de 10 años. Y de los que se quedaron, 55% de ellos estaban activos en la iglesia. 55% solamente. Y hay dos causas principales
que se analizó en este estudio con respecto a por qué los jóvenes dejaron las iglesias. Los jóvenes decían que los cultos eran aburridos e irrelevantes para ellos. No marcaron una diferencia en la vida y no cubrieron las necesidades. Esa fue la primera causa, y la segunda causa fue la otra razón era que se refería a los adultos que no vivían lo que decían representar. Exactamente nuestro tema ahora. La mayoría de los encuestados no abandonan la iglesia debido a la doctrina adventista. Más bien están confundidos por la tensión entre la verdad del adventismo y la forma en que ven que lo viven los miembros de iglesia. Los jóvenes querían ver la fe en práctica, pero se sintieron decepcionados porque se dieron cuenta de que los adultos no eran lo que decían ser en la práctica. Y acá hay un par de declaraciones que les traje. Acá una cita. Encontré nuestra iglesia demasiado moralista. Parecían juzgar a todos los demás. Parecía demasiado superficial. Demasiadas personas criticaban a los demás, pero nunca a sí mismo. Y el último, estaba muy desanimado por la gente y cómo los supuestos cristianos pueden ser tan rudos, inaceptables y crueles. Fuerte, lo encontré muy fuerte. ¿Cómo estamos siendo hoy como iglesia? Iglesia Adventista de Ñuñoa, ¿qué dirían tus jóvenes hoy? La buena noticia para la iglesia de la Odisea es que Jesús no solo da un diagnóstico a nosotros, sino también una solución. Sigamos leyendo en Apocalipsis, voy a volver ahora, a Apocalipsis 3, versículos 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Compra oro, ropa y ungüento para los ojos. El pueblo de la Odisea pensaba que podía ver bien y que incluso podía ayudar a otros con sus problemas oculares. Pero Jesús dice, compra de mí ungüento para los ojos, porque estás ciego. Esta iglesia pensó que eran ricos por el oro en los bancos, pero Jesús dice, compra de mí oro, porque eres pobre. Esta iglesia pensó que podría hacer costosas prendas de algodón para todo el imperio romano, pero Jesús dice, compra de mí ropa blanca, porque estás desnudo. Queridos, la Odisea es una iglesia que predica el Evangelio, pero es la iglesia que más necesita de este Evangelio. Y a veces tengo la impresión de que estamos necesitando más el Evangelio que las personas a las que las estamos predicando. ¿Cómo podemos esperar que Dios actúe con fuerza si en verdad no nos hemos entregado completamente a Él? Si no vivimos este mensaje con autenticidad en nuestra vida cotidiana, si la identidad adventista se basa en el Evangelio, entonces vivámoslo auténticamente. Que tu identidad sea como una marca de perfumes, que no solo tenga el logo del producto original, sino que el contenido sea también de acuerdo a lo que representa esta marca. Y que no sea diluido con agua, porque lo peor que podemos hacer
es aceptar el Evangelio y luego no vivirlo. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús dice, estoy a la puerta y llamo. Qué interesante, ¿no? Que para la situación de la Odisea, Jesús se describe como una persona que está, ¿dónde? Afuera de la casa. Afuera de la casa. Jesús está fuera de la casa. Jesús está parado frente a una puerta cerrada. Cerrada. Pero Jesús es un caballero. Él toca la puerta. Él no rompe la puerta. No derrumba la puerta. Él toca la puerta. Él tiene respeto por todos nosotros. Y si vemos en el griego, no dice yo llamo a la puerta, sino que dice toco la puerta. Y la palabra aquí está en un verbo en el presente, que es una acción en curso. Entonces significa que Jesús está constantemente tocando esa puerta, sin parar, sin parar, sin parar. Y al que abre esta puerta se le promete lo siguiente, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La iglesia que menos lo merece recibe la mayor promesa de Jesús: gobernar con Él por la eternidad. Queridos niños, jóvenes, adultos, querida iglesia de Ñuñoa, mi llamado es muy simple. Y no quiero tampoco generalizar todo esto. Sé que aquí hay hermanos y hermanas que están en llamas por Dios. Y sé que también hay aquellos que se han alejado de esta fuente de calor. Hermanos que todavía quieren mantener la apariencia de una vida cristiana, pero no viven realmente el mensaje. Yo sé que también hay personas así. Al primer grupo digo lo siguiente: si tú sientes que tu caminar con Dios va bien, te invito a examinar siempre tu vida. Y no te compares con los demás para enaltecerte. Si quieres compararte con alguien, hazlo, pero con Cristo. Entonces te darás cuenta una y otra vez de cuánto lo necesitas. Lo otro que te digo es que tienes una gran responsabilidad ante Dios y los que te rodean. Tú estás siendo observado por otros. No lo olvides en la iglesia. Y por favor, no seas tú la razón para que el próximo joven deje la iglesia debido a tu mal ejemplo. Al segundo grupo les digo lo siguiente: tú que te encuentras en este grupo de personas que dicen ser cristianos, pero no se entregan totalmente a Él, a ti te digo, conozco perfectamente tu situación, porque yo estaba ahí, personalmente yo estaba ahí. Yo mismo estaba en ese estado en el que solo quería usar una máscara cristiana. Y por el otro lado, no vivía mi identidad como adventista o como cristiano. A ti te digo, mira tu vida y mira las cosas que te están alejando de Dios. Cosas que impiden esta decisión de entrega total a Dios. ¿Qué es exactamente lo que hoy te impide entregar completamente tu corazón a Dios? ¿Qué es? Y no importa lo que sea esto,
no vale la pena aferrarse a eso. No vale la pena. Realmente no vale la pena. Acá hay mucho en juego. Entonces, Jesús está hoy frente a la puerta de tu corazón y llama. La pregunta más importante de este mensaje es, si Jesús está fuera de tu casa, ¿lo vas a dejar entrar hoy? Dios me ayude a vivir auténticamente lo que acabo de predicar. Y Dios nos ayude a todos nosotros hoy y hasta que vuelva Jesús a mantener nuestra identidad de una forma auténtica. Ese fue mi mensaje para hoy y me gustaría terminar con una oración con ustedes. Oremos. Padre, a veces es muy difícil ser auténticos porque por naturaleza queremos hacer otras cosas que no deberíamos. Pero Señor, gracias porque tú luchas siempre por nosotros, porque tú siempre estás a la puerta y llamas. Y te pido por las personas que ahora, donde tú has tocado con tu Espíritu Santo las puertas de los corazones, que tú toques y toques más veces. Señor, te agradezco por tu misericordia con nosotros, que aún así que nosotros muchas veces no abramos nuestras puertas, tú sigues ahí tocando las puertas de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a decidirnos completamente por ti, a entregar nuestra vida completamente a ti, y esto diariamente. Esta es mi oración para todos los jóvenes, para todos los adultos, para todos los niños de la iglesia de Ñuñoa. Amén. Dios los bendiga. Agradecemos a Dios por el mensaje esta mañana. Pastor Mayer, toda su iglesia de Ñuñoa le envía un abrazo y desea que el Señor bendiga grandemente su ministerio y que muchas almas puedan ser alcanzadas por el trabajo realizado bajo la dirección del Señor, que su ministerio en Alemania y donde quiera que Dios le envíe sea para honra y gloria del Altísimo. Muy bien, los dejamos invitados para hoy a las 18:30 horas a un nuevo culto joven y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos ahora nuestro himno de despedida.